Gloria a Dios. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos en esta tarde? Amén. Amén. ¿Cuántos están bendecidos con la presencia de nuestro Padre? Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Qué lindo lo que el Señor fue hablando en el transcurso del culto, amén. Y de las diferentes cosas que hablaban, todo apuntaba a lo mismo. En Hebreos 11, amén. Acá hay otro. ¿Están todos con Biblia? Amén. Yo primeramente lo que voy a hacer es pedirle a los niños, por favor, que se queden sentaditos, tranquilos. Yo sé que son niños buenos, pero es importante, amén, que escuchemos la palabra de Dios, que la aprendamos y que dejemos a los grandes también escuchar la palabra para que aprendan, amén. Hebreos 11. Todo lo que íbamos hablando, amén, en el transcurso del culto, nos llevaba a lo mismo, amén. Y lo importante del camino del cristiano, amén, es la fe. Que la Biblia nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y qué difícil, ¿no? Porque muchas veces la certeza de lo que se espera, tener por seguro algo que estoy esperando, que la verdad que no sé si se va a cumplir, pero tengo que creer en que se va a cumplir, amén. Y lo que no se ve. Y es más difícil aún cuando esperamos algo que no podemos ver, que no sabemos si está, si no está, si va a estar, si se va a dar o no se va a dar. El culto anterior, el sábado pasado, hablábamos de la fe como una condición para que Dios escuche nuestra oración. Era uno de los ítems en los que Dios nos marcaba que a veces con nuestra falta de fe Dios no escucha nuestras oraciones, porque recibimos de labio alguna cosa, pero nuestro corazón no está creyendo, y Dios escudriña nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, y Él sabe lo que realmente hay en lo profundo de nuestro corazón. Y quizás muchas veces de nuestra propia boca decimos: tengo fe y yo creo, o declaramos la palabra, declaramos el versículo para que se suelte en lo espiritual, pero dentro de mi corazón aún todavía hay duda. Y Dios no es un Dios de duda, Dios es un Dios de certezas. Dios es un Dios, como decía la sierva hoy, al que cree todo le es posible. Y dice la palabra que si pudiéramos creer tan solo como con un granito de fe, amén, si nuestra fe fuera pequeña como es el granito de mostaza, le diríamos a la montaña que se mueve y la montaña se moverá, pero a veces es difícil. Y hoy te quiero leer en el libro de Hebreos 11, 17, hay unos pares de ejemplos, amén, de algunas cosas que acontecieron desde Génesis en adelante, de algunas personas que tuvieron que ser probadas en la fe. Porque todo lo que se habló hoy desde el comienzo del culto habla de la fe. En lo que cuesta seguir a Cristo está la fe. En lo que yo espero que Dios haga está la fe. En la promesa de lo que Dios habló a mi vida está la fe en que yo lo pueda creer, porque no alcanza solamente con creerlo de pensamiento, alcanza con que yo haga algo para que esa fe se mantenga activa. ¿Amén? Pero hoy te quiero hablar de cuando Dios a veces nos pone en esos lugares donde requiere algo más que nuestra creencia, y es el paso de fe en el caminar diario. ¿Amén? En el 17 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob a morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron el niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés echó ya grande
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Y hay una palabra que nos dice: puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Amén. Es Dios el que te ha llamado, es Dios el que te ha diseñado un plan, un propósito para tu vida, y es Él el que trazó cada detalle de lo que va a ser tu destino divino, el camino en el que tú tienes que caminar. Dios hoy sabía que ibas a estar en este lugar, Dios sabía que ibas a fallar, Dios sabía que te ibas a apartar, Dios sabía que te iba a costar, Dios sabía que no ibas a cumplir en muchas cosas, porque dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoció, nos predestinó, nos puso nombre y nos llamó por profetas de las naciones, así que Él ya tenía decidido lo que iba a pasar con nosotros. Y sabía también, porque conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestro caminar, que a nosotros nos iba a costar. Pero cuando miramos esta palabra, ¿ven? Vemos que hubo siervos que tuvieron que pasar cosas, tuvieron que hacer esos actos llamados de fe, amén. El probar. Y nuestra fe normalmente mengua, nuestra fe se debilita cuando Dios nos dice: te tengo que probar a ver si sos fiel. Si en lo poco me sos fiel, para que sobre mucho te ponga, a ver si tu fe aún sigue alcanzando para todas estas cosas. Entonces dice que Abraham lo mandó a entregar a su único hijo, a su primogénito, en sacrificio. Y qué duro lo que le manda a hacer, porque no solamente que lo tiene que entregar, sino que además lo tiene que llevar al lugar de sacrificio. Tuvo que recorrer ese momento desde que recibe la orden de Dios, prepararlo, caminar, atravesar todo el camino y llevarlo hacia el lugar donde lo iba a entregar. Y no solo eso, sino que tenía que matarlo. Proféticamente, a través de esa palabra podemos entender muchas cosas, como por ejemplo el acto de matar nuestra carne, o de aún dejar padre y madre y familia y demás. Pero lo que importa aquí es lo que Abraham tuvo que hacer, que fue lo que Dios le demandó. Y lo interesante de ver en Abraham es que Abraham no tuvo la necesidad en ningún momento de decirle que no al Señor, ni de quejarse, ni de preguntarle la letra chica del contrato, ni de cuestionarlo a Dios por qué, ni para qué, ni cómo, ni dónde. Simplemente dice la palabra que Abraham tomó la palabra de Dios porque creyó en la promesa que Dios le estaba entregando. Entonces el mensaje de hoy es para cuestionarnos, para reflexionar, para pensar si nosotros hoy estamos obedeciendo a Dios, pero no solamente en ponernos en orden con Dios, sino si estamos teniendo la fe adecuada. Porque es lindo estar aquí, recibir la presencia, como dijo la sierva recién, se siente la unción, se siente el Espíritu Santo, uno está en este lugar, está fortalecido porque el fuego de uno levanta al otro y la oración del uno levanta al otro, y así nos vamos uniendo, nos vamos engranando y nos vamos levantando los unos a los otros. Pero ¿qué es lo que pasa puertas adentro de tu casa? ¿Qué es lo que pasa en tu momento de oración, en tu cuarto? ¿Qué es lo que pasa cuando tú te sientas solo en tu casa a tomar un mate? Cuando estás en tu trabajo apartado, cuando estás en el coche manejando. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que pasa, que viene a tu corazón cuando recuerdas la promesa que Dios te dio para tu vida? Porque siempre lo decimos, que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse, y toda aquella cosa que Dios dijo que va a hacer sobre tu vida, dice: aunque la visión tardare, ten por seguro que se cumplirá. Hablaba el profeta sobre la venida de Cristo, pero es una palabra que podemos tomar para nuestra vida, que podemos declarar en fe, que aunque la visión tardare, tenemos por seguro que se va a cumplir. Pero yo estoy segura que hay momentos en la vida de cada uno de nosotros donde ponemos en duda si esa palabra se cumple. Porque el momento en el que estás atravesando el desierto, el momento donde las cosas no están a tu favor, donde como cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca, se había levantado marea, vientos y tempestades, y el mar estaba alborotado, y los discípulos flaquearon en su fe, porque no sabían qué hacer y tuvieron que llamar a Jesús, y les dijo que no teman, y mandó a callar al viento, amén, y tranquilizar esas aguas. A los discípulos les faltó fe, y eran los que estaban caminando con Jesús todos los días. Aún así nosotros,
Hay momentos cuando nos cuestionamos, nos preguntamos, quizá inconscientemente, si aquello que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer en su vida. Quizá el siervo muchas veces se ha preguntado si Dios va a cumplir ese propósito que le dijo que iba a cumplir. Y en algún momento quizá le ha cuestionado, Señor, tú me dijiste que yo iba a ser tu pastor, tu siervo, pero me aparté. Y en la situación en la que se encuentra hoy, seguramente muchas veces se pregunta si va a llegar a ese propósito que Dios habló a su vida. Si en las condiciones en las que está, en algún momento la promesa de Dios se va a cumplir. Si Dios va a cumplir la promesa de restaurar tu familia, sierva, que tanto le preguntas a Dios muchas veces. Si todos van a venir a su casa y se van a estabilizar y se van a permanecer en el camino de Dios. Porque a veces vemos las cosas que no están de la mejor manera. A veces vemos la discusión, a veces vemos el problema, a veces vemos ese momento de acto de fe en el que el Señor nos pone a prueba a ver si seguimos estando con Él, si seguimos creyendo a su palabra. Por eso en el culto de hoy el Señor ha elegido hablarnos a todos nosotros los que estamos aquí. Que sigamos caminando, que sigamos teniendo fe, que Él va a hacer la obra. A veces hay promesas que parecen imposibles y nos olvidamos que creemos en un Dios de cosas imposibles, que creemos en un Dios que es todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y lo recitamos y lo sabemos y lo meditamos, y seguro que cuando discuten de la palabra lo mencionan y lo nombran. Pero wow, cuando estamos solos, ¿cómo cuesta ponerlo por obra? ¿Cómo cuesta creer que para el otro Dios va a hacer un montón de cosas grandes, pero para mi vida la verdad no lo sé? Yo veo el propósito que Dios tiene en los demás, veo las cosas que Dios va a hacer en el otro, pero cuando me toca a mí, me cuesta. No tengo fe cuando se trata de mis cosas. Y déjame decirte que cuando atravesas ese momento, cuando vienen esos pensamientos a tu mente, cuando entran esas cosas en tu corazón, no es Dios, es el enemigo que está tratando de distraerte. Y sabes que tenés que aprender a darle gloria, gracias al Señor, porque cuando el diablo viene y te mete esos pensamientos, que las promesas de Dios nunca se van a cumplir, es porque el que tiene miedo es el diablo. Porque el diablo sabe lo que el Señor va a hacer. Y sabe que Él va a estar vencido, que va a estar derrotado. Y que tú vas a tener la autoridad para tenerlo sujeto bajo tus pies. Amén. Y que ningún arma que Él emplee, ningún demonio, ninguna potestad, ninguna hueste de maldad con las que Él se mueva, van a poder trabar el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque es cuestión de decisión. Si tú te decides a seguir el propósito que Dios tiene, sea ministerial, sea económico, sea familiar, sea en el área que sea, de la promesa de la que tú te tomes y trabajas para que esa promesa se cumpla, el que te va a dar la bendición va a ser el Señor. Dios va a ser el que va a cumplir, pero a veces necesitamos llegar a ese punto al que llegó Abraham con Isaac. ¿Quién de nosotros pensaría que llegado el momento, ya puesto, estirado ahí en la camita, estirado su hijo, ya a punto de clavarle esas estacas y cuchillo para matarlo, para quitarle la vida, que el Señor iba a venir y iba a decir, no lo hagas? Quizá no te estás dando cuenta, pero Dios está esperando que llegues a ese momento. Que llegues a ese momento para sacarte, para salvarte y para decir, tu fe te ha hecho salva, como le ha dicho a esa mujer que tenía ese flujo de sangre. Tu fe te ha salvado. A veces solamente basta con que tengamos fe para que la mano de Dios se mueva. Y quiero hoy que empieces a entender que aún en tus hermanos, aún en tu familia, aún en tu alrededor, muchas veces el diablo va a usarlos para hablar, para poner pensamientos negativos, para decirte que no podés, que está mal y que no sirve, porque el diablo va a tratar aún con la gente más allegada a ti, para distraerte, para turbarte, para que no puedas cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Pero dice que aunque nos escapásemos, aunque nos fuésemos a los confines de la tierra, de ahí Dios nos va a volver a levantar, porque lo que Él dijo que se hace, Él lo va a cumplir. Dice que Él no deja su obra sin terminar, y entonces hay que empezar a creerle a Dios que si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero el libro de Eclesiastés nos enseña que todo tiene su tiempo y que todo tiene su hora. Entonces no hay que apresurarse.
No hay que pretender algo, de recibir algo para lo que todavía no estamos preparados. A su tiempo, amén. Un niño nace, está en los brazos de su madre, es amamantado de pecho, de mamadera, luego empieza a comer una comida más sólida, luego empieza a comer una comida un poco más ostentosa. Primero el niño empieza gateando, luego empieza a caminar, se tambalea. Y en ese tramo estamos nosotros cuando estamos en Cristo, amén, al principio, cuando nos vamos tambaleando, hasta que logramos estabilizarnos y podemos empezar a caminar, y luego de que caminamos podemos empezar a correr. No podemos pretender nacer y ya comer un pollo a la parrilla. No podemos pretender empezar recién salir de gatear y ya querer estar corriendo una maratón. Hay que prepararse. Dice que todo aquel que se prepara para la carrera recibe su galardón, y esto mismo hicieron estos grandes siervos del Señor. Estos siervos que no dudaron de la promesa de Dios y siguieron hacia adelante. Dice en el versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Qué tremendo que cuando te estás muriendo, porque esta palabra nos enseña también, amén, que muchos de ellos no alcanzaron a ver la promesa de la tierra prometida, amén, lo que Dios había hablado. No llegaron, pero lo importante es que perseveres en la carrera. No importa si lo vas a ver o no lo vas a ver, porque tú tienes otro destino que es la patria celestial. Tú tienes un propósito que es la salvación de tu alma. ¿Y qué más importante que salvar tu alma? Que esa carrera que estás corriendo. No tienes que competir con absolutamente nadie. No tienes que mirar al otro la carrera que está haciendo. Tienes que pelear por la salvación de tu alma. Transitar este camino entendiendo que aunque quizás no llegues a ver la promesa de Dios, tú tienes que seguir caminando. Porque es necesario que camines. Porque algún día el Señor nos vendrá a buscar y pedirá cuenta de cada una de las cosas que tenemos que hacer. Y Él nos ha enseñado que tenemos dones y que tenemos talentos. Y que eso Él lo dio para edificación de su obra. Y que es necesario que lo pongamos por obra, que lo implementemos, que no apaguemos ese aceite, que no apaguemos eso, que no hagamos decaer nuestros dones y nuestros talentos, sino que los utilicemos. Que sigamos caminando hasta alcanzar la promesa de la tierra prometida. Amén. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hija de Faraón. Amén. Vemos que cuando el propósito de Dios está sobre nosotros, amén, que cuando Dios diseñó algo lo va a hacer, porque por más de que ya había algo diseñado y predestinado para Moisés, y aunque trataron de esconderlo y trataron de resguardarlo, el propósito que se tenía que cumplir se cumplió de todas maneras. Entonces esta palabra, otra cosa que nos enseña, es que por más de que querramos muchas veces hacer cosas para salvarnos de ese proceso, el proceso lo tenemos que pasar igual, porque el proceso es necesario pasarlo, porque el proceso es lo que te mejora, el proceso es lo que te da un nivel de unción diferente, el proceso es lo que te acerca a la promesa de Dios. Sin proceso no hay bendición. Cuando empezó el siervo, el culto hoy decía, queremos tener la paga de nuestro trabajo sin haber trabajado muchas veces. Y el proceso es nuestro trabajo espiritual. El proceso es lo que te forma, el proceso es lo que te prepara. Claramente lo vemos en Moisés. Si Moisés no hubiera llegado a Egipto, Moisés no se hubiera preparado, no hubiera tenido el conocimiento en guerra, en ejército, no hubiera tenido el conocimiento en las cosas que tenía y no hubiera sido útil para lo que Dios lo había llamado, porque era necesario que Moisés aprendiera todo ese conocimiento. Sin embargo, Moisés no empezó a quejarse contra Dios y a decirle, ¿por qué me sacaste de mi familia? ¿Por qué me tuve que venir a este lugar? Es aprender a ser optimista y a ver el vaso medio lleno. Porque todo en la vida tiene un lado bueno y tiene un lado malo.
Pero está en nosotros. Dice que si nuestro ojo es malo, todo lo que vemos es malo. Pero si nuestro ojo es bueno, todo lo que vemos es bueno. Entonces, de cada situación que tú atravieses, aprende a mirarle el lado positivo. Aprende a mirar el lado bueno. Dice Romanos que todas las cosas nos ayudan para bien. Y lo decimos. Claro que lo decimos. Pero cuando estamos en el proceso lo podemos decir y decirle, Señor, yo sé que de esto sale algo bueno. O clamamos para que nos saque de ese lugar. Porque todo lo que el Señor permite en tu vida es para ayudarte, es para beneficiarte. Tenemos que aprender a cambiar nuestra mente, porque el enemigo nos ha tomado posesión de tal manera de nuestros pensamientos que él se encargó de tenernos encasillados y de creer que nosotros no podemos, de que nosotros no avanzamos, de que nosotros no estamos para cosas grandes, de que tu economía no da, de que tu familia no puede, de que las maldiciones que vienen, de que mi abuelo murió de cáncer, mi bisabuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, yo tengo que morir de cáncer. No, Dios te llamó a libertad. Amén. Tú, como dijo la sierva hoy, viniste a romper las estructuras que el diablo ha puesto. Él dice que vino a ensanchar nuestra tienda. Dice que Job fue probado en todo, pero eso fue permitido por Dios para que se rompieran los límites, para que Dios abriera a un nuevo campo, a un nuevo poder, a algo diferente. Entonces hoy es tiempo de que salgamos de nuestra estructura mental. Aprende a ver tu proceso como algo positivo. Aprende a ver tu proceso como algo bueno que Dios tiene. A no quejarte. A no ponerte mal. Sí, lo vas a sentir porque somos carne, pero en oración nosotros machacamos nuestra carne y el Espíritu es el que nos ayuda. El Espíritu es el que nos enseña. Y cuando estamos tan llenos de Dios en oración, qué lindo que es. Porque todo nos resbala. Dice la palabra que en el Salmo 92, que con aceite de lo alto Él nos ha ungido y nos ha dado esa fuerza del búfalo, ¿amén? El búfalo cuando está en problema, cuando se siente atacado, se retrae, cuando se retrae larga ese aceite. A eso se refiere la palabra. Entonces con ese aceite lo que hace es que si viene el otro animal y viene a golpearlo, a atacarlo, el otro animal resbala por ese aceite. Entonces tú tienes que estar tan lleno de la presencia de Dios, tan lleno de aceite, tan rebosando tiene que estar tu copa, que cuando venga el diablo a atacarte, el dardo, la saeta, el aguijón, la artimaña, la soga, lo que haya tejido para que tú te resbales, para que tú caigas, te resbale. Dice que la presencia de Dios es fuego y es fuego consumidor. ¿Amén? Entonces si estamos llenos de la presencia de Dios y la presencia de Dios es fuego consumidor, cuando viene el enemigo se tiene que consumir, se tiene que quemar, se tiene que hacer polvo, se tiene que hacer ceniza, que tu lámpara esté encendida, que tu lámpara esté tan llena que cuando venga el diablo a atacarte tenga miedo. El diablo vive en el infierno donde el lago de fuego de azufre que quema tanto, vive en ese lugar el diablo. Pero el fuego de Dios lo consume, lo quema, lo deja inoperante, lo deja inactivo. Tienes que estar tan lleno de Dios como para que cuando venga a atacarte, resbale la flecha, resbale el aguijón, resbale la saeta, todo lo que Él tire contra tu vida, que no tenga poder. Pero nos pasa que no podemos estar tan llenos de Dios, que no podemos tener nuestra vasija tan rebosante de la presencia, que entonces a la primera de cambio que viene un problema, nos pinchamos. Y estamos acá y estamos como un globo aerostático gigante flameando en las nubes, pero viene una pequeña cotorra y nos pincha el globito y al piso. Nos caemos. Nos caemos. Pero somos humanos y está bien que nos pase. Solamente te quiero transmitir este mensaje conforme a lo que Dios me da para que aumentes tu fe. Aumenta tu fe. Porque no sos el único que está en prueba. No sos el único que está en proceso. No sos la única, el único que está luchado. Todos pasamos proceso. Lo vengo diciendo hace creo que 2 semanas. Aunque estemos de este lado no significa que no tengamos lucha, que no tengamos pruebas, que no tengamos proceso. Dice Dios que al que más se le da, también más se le demanda. Y también el proceso, porque también el diablo conoce qué clase de peso se le viene encima. Entonces más ataca también. No quiere decir que porque estemos en la iglesia no tengamos problemas. Dice Dios, confiad.
Yo he vencido al mundo, pero con Cristo, no con tu fuerza. Lleno de la unción, lleno del poder, lleno de la presencia. No con tu fuerza, no con tu habilidad humana, no con tu entendimiento, con lo que aprendiste, porque la Biblia te enseña que la sabiduría terrenal es diabólica. La sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento, todas las cosas. Y nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Tenemos que pensar en cómo pensaría Dios. ¿Y cómo encuentro el cómo pensaría Dios? Leyendo la palabra, escudriñando las escrituras, buscando aquellos ejemplos como estos que te estoy dando hoy, de la fe, buscando ejemplos de la situación que estés pasando. Porque leer, esto aumentará tu fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces no quiero que en tu casa leas, sino que escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. Así tú empiezas a escucharte. Los diablos, los demonios, las potestades que están alrededor tuyo empiezan a escuchar que estás proclamando tu palabra, la palabra de Dios, que está saliendo de tu boca poder, que está saliendo de tu boca vida. Porque aun cuando tú te escuches a ti mismo, ahí se va a estar transformando tu espíritu. Ahí Dios te va a estar edificando. No necesitamos a veces ser multitudes, sí, de a dos es lindo, es más lindo, es mejor, piensan de otra manera, sacan otras conclusiones, tienen visiones diferentes. Pero tenemos que aprender también cuando estamos solos, porque hay procesos que los pasamos solos. Aunque tengamos familia grande, aunque tengamos marido, aunque tengamos mujer, aunque tengamos hijos, hay procesos que los pasamos solos. Y tenemos que aprender a saber qué hacer en el momento que estamos solos. Y no me digan que no pasa nada y que el diablo no hace las cosas, porque Jesús estuvo en el desierto, ayunando y orando 40 días y 40 noches, y el diablo en persona se le presentó. Y el diablo en persona se le tentó. Entonces cuando estamos solos, cuando más vamos a ser atacados. Cuando estamos en ayuno vamos a ser atacados. Cuando estamos apartados vamos a ser atacados. Porque al diablo no le conviene. Porque el diablo no quiere. Pero tenemos que saber, conocer la palabra de Dios para tener la estrategia, para vencer al enemigo en esos momentos. Dice que el enemigo no puede ser más grande que nosotros y que nuestro Dios es más grande y es más poderoso que cualquier cosa que el enemigo quiera hacer. Dice en el versículo 25 que Moisés, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire usted, por fe, por promesa, lo que hizo Moisés. Y nosotros nos pasa un montón acá. Esto mismo que le pasó a Moisés. A veces tenemos delante nuestro todo servido en bandeja, o tenemos la posibilidad de hacer lo que a Dios le agrada y apartarnos del pecado. Y está en nosotros porque Dios nos deja hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a elegir todos los deleites, los placeres, la carne, las avaricia, la plata, el dinero, las comodidades, o vas a elegir apartarte del pecado. ¿Qué ejemplo? Porque lo que Dios nos está mostrando en esto es que o elegimos la comodidad o elegimos el servir a Dios. Si elegimos servir a Dios, perdemos la comodidad, perdemos lujos. La palabra lo decía al comienzo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Porque nosotros no tenemos que buscar las cosas materiales y temporales de esta tierra, sino que tenemos que buscar aquello que es divino, aquello que es celestial, aquello que es eterno. ¿Qué importa hoy si te quedaste con un pantalón y una remera y una zapatilla? Tú sigue caminando, sigue creyéndole a Dios. Si Dios sabe por qué te está permitiendo pasar ese proceso. Dice la palabra que Pablo, el apóstol Pablo decía, tengo que aprender a vivir tanto en la abundancia como en la escasez, a fin de que aprenda a depender solamente de Dios. Porque nos pasa que cuando tenemos todo nos olvidamos de Dios. Y cuando no tenemos nada, a veces por renegados que somos, nos olvidamos de Dios también. Porque Dios te sacó todo. Pero tienes que aprender a darle gracias y a contentarte, a serle fiel. Porque si tú le eres fiel en lo poco, sobre mucho te va a poner.
Yo lo conté, lo voy a volver a contar. No teníamos, cuando estaba sola con mi hijo, no teníamos nada para ir a la iglesia muchas veces. No teníamos nada. Lo hablábamos el otro día con el siervo Dani. ¿Amén? No había, apenas había para comer en casa. Pero yo confiaba en Dios que Dios lo iba a hacer. Que Dios algo iba a cambiar. Que Dios estaba en control porque yo sé que Él es mi proveedor. Que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Pero no me alcanzaba solamente con decirlo. Yo lo tenía que poner por obra. Y si a la primera que a mí me pasaba algo difícil, yo dejaba de ir a buscar de Dios, entonces nunca iba a tener una recompensa. Sin embargo, me esforcé, y saben acá las hermanas, amén, las dos me conocen hace casi 9 años más o menos. Amén, gloria a Dios. Y Silvia me conoce de cuando estaba más en el mundo que en las cosas de Dios. Amén. Y saben las cosas que pasé. Saben las cosas que viví. Quizá no conocen todo mi proceso porque muchos los tuve que pasar puertas adentro de mi casa. Pero que Dios me ha procesado, me ha procesado. Que Dios me ha puesto, a ver si yo amaba tanto a Dios como decía, me ha puesto a prueba, me ha puesto a prueba. Que me han dicho, hasta que mi hijo me mantenía, porque yo solamente vivía de la cuota de alimento de mi hijo, lo he escuchado. Que era una vaga porque no quería salir a trabajar, siendo que no tenía trabajo y que estaba sola con mi hijo y pagaba un alquiler, solamente porque no perder los días de culto, porque para mí estaba Dios primero. Gloria a Dios. Entonces a mí me indigna mucho a veces cuando muchos ven lo que Dios hizo, ven el resultado, como decía el siervo hoy, ¿no? Que queremos la paga y no queremos el esfuerzo. Y muchos pasa que ven el resultado, que ven la bendición. Muchos ven hoy esta casa de oración o ven que el Espíritu Santo se mueve. Amén. Pero no ven el proceso. No ven lo que... Y yo sé que conmigo lo digo de ejemplo yo porque yo lo viví, pero sé que con ustedes es de la misma manera. No ven lo que yo lloré, lo que sufrí, lo que yo estuve puertas adentro orando y clamando a Dios. El cuando no tenía para el boleto y me iba igual a la iglesia y decía, Señor, dependo de ti porque tú proveerás. Y cuando te juzgan y cuando te critican y cuando decís, menos mal Señor que creo en ti porque si creyera y escuchara todas las cosas que dicen, yo no seguiría este camino. Pero entendí que Dios era mi esposo en ese momento. Que Dios es mi esposo porque primero está Dios. Aunque yo estoy casada, primero está Dios. Y primero y siempre va a estar Dios. Porque el que murió por mis pecados fue Dios. Fue Jesucristo. El que me dio la vida que yo hoy tengo es Jesucristo. Entonces primero Dios en todas las cosas. Me cuesta, sí, claro. Me cuesta levantarme temprano y orar a veces, sí me cuesta. A veces siento que la carga es mucha, claro, como a todos. Y que Dios tiene tiempo para cada cosa. 4 años sola, amén. Desde que me separé de mi última pareja esperando en el Señor. Y hoy a muchas veces, ¿no? Los que no son tan amigos, que son conocidos, que sacaste la lotería, un siervo que trabaja, que te dio todo, que la casa. ¡Wow! Dios ya. Amén, sí, porque es verdad. Es una bendición mi esposo. Pero los 4 años sola, ¿quién los vio? Los 4 años no teniendo para pagar el alquiler, para darle de comer a mi hijo, yendo a la iglesia y sirviendo a Dios igual. Los 4 años muchas veces llorando porque estaba sola, volví a mi casa y no tenía con quién hablar. ¿Quién los vio? ¿Quién vio todas esas cosas? Cuando tu hijo te pide algo y no se lo podés dar porque no tenés. ¿Quién lo vio todo eso? El Señor. Y el que recompensa es Dios. Por eso te digo, que tu fe no mengue. Si hoy no ves lo que Dios tiene para tu vida, no lo ves cumplido, sigue caminando, porque en algún momento vas a llegar. No importa si arrastrándote, no importa si corriendo, no importa si caminando, sigue adelante por el camino estrecho. El ancho te desvía, pero el estrecho te lleva a la salvación. El estrecho te lleva a la vida eterna. El estrecho te lleva a que Dios te respalde. Me gocé recién cuando lo escuché al siervo decir, van a tener problemas, pero el Espíritu Santo va a respaldar. Claro, porque tratamos de obedecerle a Él primero. Tratamos de hacer su obra primeramente. Y Dios habló y sigue hablando cosas para nuestras vidas y quizás no las vemos. Pero Dios las va a hacer, no sabemos cómo. Lo único que he aprendido y que te puedo transmitir hoy es, no lo quieras hacer por tu fuerza.
Porque con tu fuerza no vas a llegar a ningún lugar. Aunque no entiendas, cúmplele a Dios. Aunque no entiendas, pregúntale a Dios cuál es la forma y la manera. Aunque Dios te hable de algo que te parezca descabellado, cumplile a Dios. De la manera que Dios quiere. Como Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere, y nada puede salir mal. Dice en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Ese es el secreto. Tu mirada que esté puesta en el galardón. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. A mí me sostuvo mucho en un tiempo de crisis económica, digamos, personal, la palabra esa que dice, así como las aves del cielo no ciegan ni siembran, y aún así Jehová las alimenta y viste con linos finos a los lirios del campo. Amén. Yo no tenía nada, pero ropa no me faltaba. Siempre había alguien que bendecía. Y no era que yo salía a decir, tengo necesidad o me falta, porque los que me conocen saben que nunca dije nada. Pero Dios siempre proveyó, porque cuando hay obediencia, Dios respalda. Cuando tú le cumples a Dios, Dios cumple contigo. Por eso te enseña el Señor que te encargues de las cosas de Él, que Él se encargará de las tuyas. La forma, el tiempo, el modo, la persona que va a usar, lo sabe Dios. Tú solamente tienes que hacer tu parte, que es arrodillarte, orar, ayunar, congregar. Buscar la palabra, tratar de cambiar, tratar de las cosas que están mal, hacerlas agradables delante de los ojos de Dios. Cumplirle a Él, que Él se encargue de todas las cosas, porque Él es el que te va a saber recompensar. Tenemos un galardón que está en los cielos, es nuestra corona, y a eso debemos proseguir. No pongas tu vista hoy en las cosas materiales y terrenales, porque eso dice que es perdición y que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Pero sí la vida eterna. Sí que nuestro espíritu vuelva con nuestro Creador. Pon tu mira ahí, que Dios se va a encargar de todas las cosas. Que me conocen saben, amén, que a mí no me gusta predicar prosperidad. Y que si hablo de estas cosas, yo no estoy hablando de una prosperidad monetaria, ni económica, ni financiera, ni como quieras llamarla. Yo te estoy hablando de tu prosperidad espiritual. Porque lo que importa y lo que te vas a llevar es la prosperidad espiritual. Todo lo demás te lo da por añadidura el Señor. Tú tienes que tratar de cambiar tu vestidura, de cambiar tu túnica, de limpiarla, de tenerla sin mancha y sin arruga, para que todo el resto de las cosas te las dé el Señor. Y es lindo agradable a Dios, amén. Por eso te aliento que si no ves ahora la promesa de Dios o no tenés lo que querés tener, que sigas caminando, que sigas buscando, porque dice que el que busca halla y al que golpea se le abrirá, amén. Sigue buscando, sigue pidiéndole al Señor, que Él a su tiempo se va a encargar de darte todas las cosas que Él te tenga que dar, que tu fe no mengue, amén. Dice que había un discípulo llamado Tomás que no creía, amén, porque si no veía no creía. No seamos Tomás, seamos esos siervos, esas siervas que caminan por fe, que caminan en lo espiritual, y que aunque hoy no puedas ver, sigue caminando porque crees que Dios te va a dar la recompensa, que Dios tiene esa añadidura para tu vida, amén. Lo que sea que le estés pidiendo, para Dios no hay nada que sea imposible, pero encárgate de lo espiritual, que Dios se encarga del resto de las cosas, amén. Si hay un aplauso, que sea fuerte, que sea... Le voy a entregar al siervo para que esté haciendo el cierre del culto. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Que viene la palabra, nos sigue hablando el Señor. Habló a mi vida. Porque muchas veces tenemos problemas personales, dilemas personales como toda persona.